Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias al colega periodista Pedro Miguel del diario La Jornada que está en este estudio nuevamente. Y bueno, digo nuevamente, Pedro, porque hemos podido conversar contigo en otras ocasiones, con Blanche Petris, también del periódico, con motivo de las informaciones que ha recibido La Jornada en México, informaciones que ha entregado Wikileaks y que van revelando y van dando a conocer informaciones relevantes a lo largo de pues ya todos estos meses. Ahora con el tema que tiene que ver con el Pacto Transpacífico, esto que se está negociando a nivel multinacional y que coloca un foco de atención muy importante en este momento acerca del acceso a Internet, acerca de los riesgos del acceso a Internet y todo esto que es de interés global. Cuéntanos qué es lo que se obtuvo de información, cuéntanos qué es lo que se revela precisamente a través de las páginas de La Jornada. Obtuvimos a través de Wikileaks el capítulo referido a propiedad intelectual del borrador más avanzado del tratado para el TPP, por sus siglas en inglés. ¿Qué nos deja ver este documento? Bueno, nos deja ver una serie de peligros, empezando desde luego por el hecho de que da la impresión de que Estados Unidos quiere encontrar un atajo a su legislación para proyectarla a nivel internacional, para proyectar a nivel internacional cosas que no ha podido aprobar para el territorio estadounidense. Me refiero a SOPA, a esta legislación antipiratería, que era terrible, que era una legislación orwelliana, ¿no? Que era una legislación, claro, que permitía perseguir a cualquier usuario de Internet por infringir un derecho de copyright. Bueno, es que no se puede usar Internet sin infringir esos derechos. Es decir, es que Internet obliga a repensar esos derechos. Cuando un usuario de Facebook comparte el estado de alguien más, cuando alguien tuitea una dirección o una URL, cuando alguien sube necesariamente un texto, una foto, necesariamente está usando material de alguien más. Es la esencia de Internet. Las empresas productoras de entretenimiento, contenido, etcétera, han presionado muy fuerte para detener esto. No se consiguió en el legislativo de Estados Unidos, entonces ahora firman un pacto, 12 países, para imponerlo vía legislación supranacional. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lo cual amenaza a los internautas mexicanos, chilenos, de Singapur, de Japón, etcétera, y de Estados Unidos, desde luego. Bueno, este es un hecho concreto. Es preocupante los obstáculos que esto puede plantear a la producción de medicamentos genéricos. Concretamente uno, el medicamento contra el mal del Chagas. Estados Unidos se niega a que pueda haber una producción de genéricos. Esa negativa abre la puerta a negar la producción de genéricos, en general, valga la redundancia, y esa perspectiva nos pone en la tesitura del colapso del sistema de salud pública, por ejemplo, que se abastece con genéricos. Nos pone en la perspectiva de una confrontación muy fuerte con Brasil y con India, por ejemplo, que producen genéricos masivamente. En fin, hay un tercer asunto, que es el asunto de las patentes, que permitiría registrar patentes de microorganismos. Lo cual, bueno, no necesito decir más, es un peligro para el mundo, ¿no? Esto nos deja ver muy claramente el capítulo que obtuvo Wikileaks. En términos generales, lo que vemos, proyectado esto que pudimos ver concretamente en este capítulo al conjunto del documento, es que estamos ante una nueva forma de configurar países. A ver. Vía acuerdos internacionales. Te doy un ejemplo muy claro. Cuando Salinas involucra a México en el Tratado de Libre Comercio, anula, de hecho, instancias jurisdiccionales mexicanas. Hay cosas que ya no pasan por tribunales mexicanos, porque el TLC tiene preeminencia sobre las leyes.
Y entonces hay conflictos que se van a dirimir a paneles internacionales. Concretamente, si Peña Nieto lograra privatizar la industria petrolera, ya no se puede volver a expropiar y a nacionalizar. O tendríamos que llevar el diferendo a paneles internacionales, controlados por la Shell y por la Texaco. Entonces, esto que Estados Unidos quiere hacer, que es proyectar su sopa a nivel internacional, su ley antipiratería, por medio de un tratado internacional, lo puede perfectamente hacer el gobierno mexicano que firme eso, sin necesidad de reformas. Nacionales. Sin necesidad de reformas con nacionales. Algo supranacional, como dices, tratado multinacional. Y lo que obtuvo el periódico La Jornada en México es precisamente, como dices, el último borrador de esa negociación multinacional que conduce a lo que estás planteando, que es, bueno, pues estas restricciones, esta supresión de contenidos. Incluso se especifica en el documento que habría, si se llega a aprobar de esta manera, la obligatoriedad de suprimir contenidos para proteger derechos de autor, para proteger los derechos establecidos, digamos, en el mundo no virtual. Sí, incluso se especifica que los proveedores de acceso a Internet tendrían que encargarse de la vigilancia. Serían los policías. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando en México de Telmex, desde luego, de Cablevisión, de ATT, en fin. Los grandes proveedores de Internet tendrían que convertirse en cuerpos policiales encargados de vigilar a sus suscriptores para que no suban una foto que tiene copyright. Déjame, Pedro Miguel, hacer una pausa y regresamos en esta conversación contigo, donde nos estás compartiendo para este programa de CNN precisamente el contenido de esta información que, bueno, ya circula a nivel internacional, precisamente a través de estas informaciones distribuidas por Wikileaks y en este caso entregadas a La Jornada en México, de lo que estamos hablando en esta ocasión. Volvemos después de la pausa. Regresamos en esta conversación con Pedro Miguel y bueno, pues recuperando parte precisamente de lo que es este Wikileaks en La Jornada, donde se está hablando de cómo Estados Unidos busca limitar el acceso a Internet en el Pacífico, ¿no? Básicamente que sería el tratado en cuestión. Hay una parte de este texto que firman los colegas Miriam Posada, Tania Molina y Roberto González Amador, además del artículo que tú escribes sobre el tema, en donde dice: el gobierno mexicano está negociando un acuerdo de alcance multinacional que, de acuerdo con organizaciones civiles, limita la libertad de acceso a Internet y obliga a los proveedores de servicio a suprimir contenidos cuando un autor considere que la difusión transgrede sus derechos de propiedad intelectual, y que el conjunto de compromisos considera la aplicación de sanciones, como decías, contra aquellos proveedores que no realicen esas tareas de fiscalización. Revela este documento secreto, que deja de ser secreto, que recoge los acuerdos a que han llegado hasta ahora varios países y que Wikileaks entregó a organizaciones y a medios en el mundo, entre ellos a La Jornada. Cuando ocurra una disputa por difusión de contenidos con derecho de autor en Internet, la controversia será o sería dirimida por un panel internacional cuyas decisiones deberán ser acatadas por los países que suscriben este acuerdo, aun si contraviene sus legislaciones locales, según el más reciente borrador, como dice Pedro Miguel, llamado propiedad intelectual, que una docena de gobiernos, entre ellos el de México, negocian en el Acuerdo de Asociación Transpacífico, que es el TPP, por sus siglas en inglés. Bueno, de ese tema, como decías, Pedro, estamos hablando. Y bueno, es un asunto que, como también dice el texto del periódico, no está siendo discutido ni en el Congreso, ni la sociedad mexicana está en un debate sobre el significado que tiene que su gobierno esté junto con otros gobiernos cocinando una cosa así. Está en la penumbra hasta este momento. Yo diría en la opacidad. Bueno, se parece. ¿No? En lo oscurito, ok, es la penumbra, ¿no? Bueno, yo creo que es un estilo de gobierno, es un estilo de hacer gobierno y de hacer economía al que nos han acostumbrado desde hace décadas. Es el estilo tecnocrático de negociar a espaldas de la sociedad y de elaborar cosas tan complicadas que se vuelvan ininteligibles para la gente.
Esto lo hemos visto de muchas maneras en las negociaciones de deuda, en la propia negociación del TLC, lo vimos en el FOBAPROA. No, esto es para expertos, no te metas, nosotros nos encargamos, ¿no? Esa es una estrategia. Y la otra estrategia es propiamente encerrarse a la clandestinidad, a negociar esto, que es como lo han venido haciendo, en la total clandestinidad. De plano, esa es la palabra pues que esto usas. Es secreto. Bueno, era secreto, pero ya no es secreto gracias a que Wikileaks lo entrega a los medios. Lo entrega a los medios. Al periódico mexicano. Y en el caso de México, a La Jornada, ¿no? Exacto. Ahora, los alcances de este tratado, según el borrador último del que estamos hablando, en cuanto a la regulación de Internet, tienen como antecedente el compromiso que contrajo México en 2012, el famoso asunto de ACTA, como decías, ¿no? Sí. Y bueno, esta revelación sobre la negociación que están realizando 12 países confirma que la administración de Estados Unidos busca obtener reglas comerciales que limitarían la libertad de Internet a lo largo de la región Asia-Pacífico. Es lo que comenta una de las principales organizaciones de defensa de consumidores en Estados Unidos, la Public Citizen, respecto de este documento filtrado por Wikileaks y La Jornada. Esta opinión, por ejemplo, de esta organización es importante, toca una fibra muy sensible. Derechos de los consumidores. Derechos de los consumidores. Ahora, aún si hablamos de los derechos de los autores. Que eso estábamos hablando en el corte. ¿No? A ver. Sí, a ver, mira, el problema con los mecanismos de protección de la propiedad intelectual es que muy rápidamente pasaron no a servir los intereses de los creadores y de los autores, sino los intereses de las corporaciones que concentran los derechos autorales. Esto no se requiere que haya TPP o no para verlo. Es decir, los estudios Disney le roban a Solomon Linda, músico sudafricano, una canción. Y la usan para la película El Rey León. En 1939, una cosa así, Solomon Linda compone El Rey León, en Sudáfrica. Llegan los estudios Disney y se la roban, la registran. Y durante 40 años usufructúan esa canción. Y Solomon Linda y sus herederos tratan de contrarrestar esta usurpación y no lo consiguen por una razón muy simple. Porque los estudios Disney tienen un poder financiero, judicial, publicitario, suficiente para aplastar a 4,000 músicos sudafricanos. Y esto lo vemos en México, lo vemos en Estados Unidos, etcétera. Es decir, estas caparazones a los derechos de autor sirven a los intereses de las corporaciones, no necesariamente a los intereses de los autores. Si así fuera el caso, si sirvieran también a los derechos de los autores, entonces hay que replantearse el modelo de comercialización de bienes culturales, o llamémosle de la forma que sea, en Internet. Porque resulta tremendamente complicado regular cuándo se está usufructuando de una propiedad ajena. Es decir, muchos autores, músicos por ejemplo, en México, no se van a enojar cuando tú reproduces sus contenidos, al contrario, van a agradecer la promoción que se está haciendo de esos contenidos. Bueno, habrá quien diga, déjame te contrapongo otra postura. Habrá quien diga, yo generé un recurso, yo invertí mi tiempo, yo invertí mi talento, yo contraté una orquesta, yo hice este disco, etcétera, y tengo derecho a recibir beneficios económicos por la comercialización. Si se coloca en un circuito donde libremente se difunden esos contenidos, es que entonces el derecho específico de ese creador, de ese artista o incluso de esas grandes empresas, es que se contrapone a la naturaleza libre de la red. Es una contraposición de derechos que tendría que ser resuelta. Buena pregunta, ¿cómo? Yo diría, bueno, sentándose a pensar, más que sentándose a perjudicar a consumidores, perjudicar a cibernautas y perjudicar sobre todo las libertades y el derecho a la información y a la libre expresión. A ver, mira, el problema es que la gran mayoría del tráfico de contenidos en Internet no es una explotación de contenidos, es difusión de contenidos. Es decir, los usuarios de redes sociales no ganan dinero por difundir contenidos, simplemente los difunden. Y sobre esos va este intento de regulación.
Yo creo que esto equivale al asesinato de Internet. Así de plano. Sí. Iría contra el corazón de Internet, contra la esencia de la libre red. de contenidos y de flujo de contenidos. Así es. De este espacio horizontal de al comunicación. menos de las redes sociales. Quizá quedara como un Internet corporativa, institucional. Las redes sociales con esto pues se quedan sin contenidos o se quedan solo con los contenidos que puedan generar sus propios Pero fíjate nada más de lo que estamos hablando, de este espacio de comunicación relativamente nuevo en la historia de la humanidad, en donde las sociedades se han expresado muy abiertamente, muy horizontalmente, muy libremente, que han generado fenómenos políticos y sociales muy impactantes en los últimos años de la primavera árabe para acá. Es una herramienta de empoderamiento de la ciudadanía muy clara. ¿En el trasfondo encuentras que también hay eso? Sí, por supuesto. Más allá de los derechos de autor, más allá de lo que sería desde luego esta discusión de derechos contrapuestos, esta circunstancia del poder estable, el statu quo, digámoslo así, de la institucionalidad tradicional de los poderes respecto a estos nuevos actores, nuevos actores del tiempo que haya iniciado el Internet para acá, que son las expresiones ciudadanas organizadas o expresadas masivamente vía Twitter, vía Facebook, vía las redes. Y es poder para los ciudadanos. Carmen, yo creo que en general el proceso de concentración de riqueza del modelo neoliberal conlleva también una concentración de poder. Es el empoderamiento de los poderosos. Es darle más poder a las corporaciones económicas, a las instituciones políticas, a las autoridades. ¿Y restárselo a los ciudadanos? Y restárselo a los ciudadanos. Eso es lo que hemos estado viviendo durante 25, 30 años. Eso es lo que aquí está en este borrador. Transparente. Es decir, que aquí, ¿quiénes representan a los ciudadanos? Los legislativos. Ah, no. ¿Para qué vas a llamar al legislativo para que consultarle esto? No. Esto tiene que estar a cargo de los ministros de Economía, de los técnicos. Que es donde está ahora, claro. Que es donde está ahora. Que son los verdaderos poderosos. Aquellos a los que eligió el pueblo, ¡ay! Que duerman la siesta. ¿Para qué los quieres? Te van a meter ruido. Después de la pausa, Pedro Miguel, volvemos contigo. Pedro Miguel, entramos en la parte final de esta conversación contigo que tiene que ver con este informe revelado por el periódico mexicano La Jornada, este último borrador de este acuerdo al que se le encuentran todos estos riesgos y toda esta discusión y polémica que se coloca a la luz pública en el debate internacional. Al final de cuentas, este es un tema de alcance internacional muy importante y bueno, lo que aquí estamos viendo es cómo los gobiernos de estos países que son Estados Unidos, Japón, México, Canadá, Australia, Malasia, Chile, Singapur, Perú, Vietnam, Nueva Zelanda y Brunei están negociando en un grado de opacidad importante, que esta revelación lo que hace es voltear a ver a esos gobiernos, voltear a ver el alcance que puede tener algún tipo de acuerdo multinacional acerca de estos temas. Y no sé si el documento lo insinúa, qué tan cerca están de llegar a un acuerdo final. El documento no lo dice. Lo que sí es cierto es que Enrique Peña Nieto dijo en octubre que si por él fuera, él firmaría este año el TPP. Es decir, que él pensaba que se podía firmar este año este acuerdo de integración. La alianza transatlántica de comercio e inversión queda muy atrás de lo que era solamente una noción de comercio, porque aquí estamos hablando de otras cosas, ¿no? Siempre hablamos de otras cosas. Lo que pasa es que nos lo ocultan. Le escamotean a la sociedad los contenidos verdaderos. El TLC no es comercial estrictamente, perdón, pero eso es una gran falacia, ¿no? Eso es un cuento de hadas. El TLC ha implicado una integración política, una pérdida de soberanía, una destrucción de cualquier perspectiva de desarrollo tecnológico soberano, la destrucción del campo. Es decir, no se quedan las cosas en el libre comercio. Siempre conllevan una concentración de poder en las corporaciones, en los más poderosos, en el pez gordo, que se come a todos los chicos, en los monopolios y en los gobernantes, ¿no? Y una pérdida de poder ciudadano directa,
sea porque los ciudadanos ya no van a poder subir una foto a internet, o indirecta porque las representaciones de esos ciudadanos, por imperfectas que sean, las representaciones legislativas, son hechas de lado y tiradas a la caja de la basura para remodelar aspectos nacionales que requerirían pues modificaciones constitucionales, a los códigos de comercio, a las leyes, en muchos ámbitos. Lo que Wikileaks en este momento está revelando a través de estos medios y las alianzas que ha establecido con medios y organizaciones es un elemento importante que sugiere que habrá más del tema. No lo sé. No tengo idea de si se pueda conseguir más. La filtración, de hecho, ha sido, lo que yo sé es que se ha buscado mucho fragmentos de este documento. Desde 2011 hay periodistas buscando fragmentos de este documento porque es de veras secreto. Es decir, no debería serlo, pero lo han manejado como un secreto de Estado, ¿no? Aunque se habla públicamente de las negociaciones del Pacto Transpacífico. Tan es así que se dice, sería bueno que este mismo año se pudiera firmar. Sí, y lo presentan como una inocentada de que, ay, mira cuánto van a crecer los negocios y las exportaciones y pero no informan. Y no informan, yo me atrevo a pensar porque tienen la conciencia muy sucia, porque saben que esto es más que un acuerdo comercial. Pues Pedro Miguel, ahí está lo revelado en el periódico mexicano La Jornada y seguiremos, si me lo permites, conversando del tema. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Carmen. Gracias como siempre, Pedro, y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásala bien y lo espero mañana. Pues sabes que esto fue como